Lince TV, Política y Noticias. Sánchez ha movilizado a un grupete de famosillos caídos en desgracia, viejas glorias, sindicalistas y políticos que ya están en un segundo plano para que le hagan la campaña. Yo lo entiendo y lo vais a entender vosotros cuando veáis las cifras que está teniendo el cine, que son desastrosas, y por qué les conviene que esté el PSOE. Igual que a los sindicalistas, que los tienen de corbata por si les quitan las subvenciones. Lo que pasa que hay uno de ellos, Luis García Montero, que ha hecho una cosa un poco fea y me lo voy a dejar para el final, porque un pajarito, un real pajarito, me chivó: ¿tú te acuerdas de cuándo pasó esto? Yo le dije sí, y me dijo: pues es él. Y como si no sacas la basura luego huele, voy a refrescaros quién es este personaje. Eso sí, no es novedoso que el PSOE saque a todos sus paniaguados a trabajar por él. Recordad que cuando Zapatero estaba acabando la primera legislatura y se presentaba a la segunda contra Mariano Rajoy, también sacó a todo el artisteo a que le hicieran la campaña. Previamente les había regado de dinero público, que es una compra de voluntades, no es otra cosa. Si un director de cine o un actor no recauda por su trabajo y se gana la vida con las subvenciones, ¿a quién sirve? ¿A su audiencia o al político que le da la guita? Pues eso, por la plata baila el mono y aquellos son King Kong. Almodóvar, Serrat o Rosa Montero piden el voto progresista. Se adhieren más de 150 firmantes, especialmente del mundo de la cultura y también de la política y los sindicatos. Almodóvar, Serrat, Rosa Montero o Emilio Lledó de la cultura, Felipe González o Joaquín Almunia de la política son algunos de los firmantes de un manifiesto que pide el voto para partidos progresistas. Algunos de los nombres más rimbombantes: Luis García Montero, Juan Diego Botto, Aitana Sánchez Gijón, Gracia Querejeta, Carmen Machí, famosa por hacer de ella misma Naida, Rosalén, Luis Landero, Ismael Serrano, Leonor Watling, de la política y los sindicatos, además del expresidente del gobierno. Pero vamos a despacharnos primero a esos paniaguados mal llamados sindicatos, que no son sindicatos de verdad, porque no se nutren de las cuotas de los afiliados, están al servicio de los políticos, que son quienes les pagan. Por eso no hemos tenido ni una sola manifestación de sindicatos desde que Sánchez está en Moncloa. Ahora están abrasando a los trabajadores del metal en Galicia y los sindicatos están callados, como también estuvieron callados cuando se manifestaron los trabajadores del metal de Cádiz. Eso sí, en cuanto salga Sánchez de la Moncloa no os quepa la menor duda de que van a paralizar el país. Algunas noticias, porque si tengo que sacar aquí todos los escándalos de corrupción de comisiones y de UGT no acabaría nunca el vídeo. UGT y Comisiones Obreras, los 17 millones de euros por los que Sordo y Álvarez ya solo movilizan a 500 personas en sus manifestaciones. Unai Sordos, el máximo líder de Comisiones Obreras desde 2017, ha allanado el camino de Tocho, quien desde 2008 fue el secretario general, se vio obligado a dar una imagen de transparencia y nuevos aires a la agrupación. Escándalos de los últimos años, como el uso de las tarjetas Black por parte de varios de sus altos cargos, suponen hasta la fecha una gran carga para su liviana imagen. En la misma tesitura, José María Álvarez, quien también vio a su sindicato salpicado por un caso mucho más potente, el de los ERES de Andalucía, corrupción que parece querer limpiar con su pañuelo palestino siempre en el cuello. El asturiano tiene el mérito de haber relajado tanto a las bases de UGT que en el año de su debut como secretario general en 2016 se proclamó favorable a la independencia de Cataluña. A la bandera roja de su asociación añadió tantas franjas amarillas que hasta llegó a catalanizar su nombre hasta convertirse en Josep Álvarez. Repito, es asturiano. Escogió al militante de Esquerra Republicana, Cesc Poch, como su mano derecha y jefe de gabinete. Además del defensor, al rapero Pablo Hasél, Poch pidió la liberación de los presos políticos, que en realidad eran políticos presos, aunque no se tiene que preocupar, que ella Sánchez los indultó, y derogó el delito de sedición por si tenían intención de volver a hacerlo. Como veíamos antes también, Comisiones Obreras y UGT camino al banquillo por el caso de los ERE, y 7 casos de corrupción en UGT llevan al Tribunal de Cuentas a embargarle medio centenar de sedes. Y estos son los que te van a decir que votes por Sánchez. Gente igual de honrada que él, claro. Y ahora vamos a despacharnos a la farándula antes de que le pueda meter mano al amigo Luis García. La ruina del cine español. Recibe más subvenciones que lo que recauda en taquilla. El presidente del gobierno Sánchez ha usado el cine como reclamo para captar votos con el bono para que los mayores de 65 puedan ir al cine los martes por 2 euros. La industria cinematográfica siempre ha dado apoyo al PSOE y se ha mostrado radicalmente en contra de todo lo que consideran derecha o ultraderecha. El cine es un sector fuertemente politizado hacia la izquierda porque es un sector que vive de las subvenciones. Y aquí podemos ver cómo el cine recibe mucho más dinero del que recauda. La línea azul son las subvenciones que se lleva y la línea roja la recaudación. Y como podemos ver, las subvenciones no han hecho sino aumentar.
¿Cómo no van a recoger firmas y cómo no van a pedir el voto para Sánchez si la única manera que tienen de sobrevivir es esta? Lo contrario sería hacer buenas películas, pero eso implica que se tendrían que poner a trabajar, y ya eso da un poco más de pereza, que sí. Es mucho más cómodo simplemente en campaña pues salir a decir 4 tonterías. En 2020 se llevaron 85,68 millones de euros en ayudas estatales. En 2021, 86 millones más. En 2022, 97. Pero es que este año de campaña, les han soltado 167 millones de euros. Chiqui, eso es poco, eso quita o pone una parte del presupuesto. Y además tienen IVA reducido. El cine español ha asumido el papel de brazo propagandístico de la izquierda para poder sobrevivir. Frase lapidaria que define perfectamente a la farándula española. Y ahora sí, Luis García Montero. Yo intento tomarme no demasiado personal esto porque si no acabaríamos locos con toda la gente mala a la que hay que rebatir. Pero es que este personaje es especialmente repugnante. Recordaréis el caso de Ana Julia Quesada. El pequeño Gabriel, de 8 años, fue secuestrado y asesinado por Ana Julia Quesada, pareja de su padre, una mujer de procedencia dominicana que abandonó a su hija Ridelka para viajar a España, donde ejercía el oficio más antiguo del mundo en Burgos. Y allí Miguel Ángel, un cliente habitual, se enamoró de ella dejó ese oficio y se casaron. Con él tuvo una hija llamada Judith, que supuestamente se precipitó por una ventana desde un séptimo. Se separó de su marido, conoció a otro hombre, falleció y se quedó con su casa 35.000 euros y un crédito de 6.000. Y la historia de Gabriel ya la conocéis todos. Una vez en la finca de Rodalquilar, Ana Julia Quesada, de forma intencionada, súbita y repentina, cogió a Gabriel y lo lanzó contra el suelo o pared de la habitación. Y tras el impacto del niño, procedió la acusada, con sus propias manos, a taparle la boca y la nariz con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento. Gabriel Cruz Ramírez falleció como consecuencia de la oclusión de los orificios respiratorios por asfixia mecánica por sofocación. Por lo anterior, los jurados, por unanimidad, encontramos a la acusada Ana Julia Quesada Cruz culpable del hecho delictivo de quitar la vida voluntariamente a Gabriel Cruz Ramírez de forma sorpresiva y repentina, sin posibilidad de defensa y reacción por parte del menor. Pues bien, Luis García Montero, uno de los que firman que hay que votar a Sánchez, escribió el siguiente artículo. Todos somos Ana Julia Quesada. Resulta que la sociedad capitalista que padecemos tiene poderosísimos medios de control y producción de seres humanos, y su programa desquiciado invita al mal, a la avaricia, a la soledad, a la traición, al maltrato, al hambre de unos y a la ambición insaciable de otros. Claro, lo hizo porque era una pobre víctima del capitalismo español. Pero es que la cosa no queda aquí, ¿eh? Todos somos Ana Julia Quesada, la madrastra asesina, protagonista de este cuento que es el capitalismo ebrio. ¿Por qué no se llenan las calles para gritar de forma desesperada contra la muerte masiva de niños que saltan por el aire en Siria o Palestina por culpa de las bombas salidas de nuestras fábricas? Toma demagogia. Y como premio por ponerse del lado de la victimaria, de la verduga, de la asesina, y esculparla diciendo que todo es culpa del capitalismo, recibió el siguiente premio, el poeta García Montero, designado nuevo director del Instituto Cervantes. Para que veamos quiénes son los que apoyan a Sánchez, que yo creo que más que un argumento de por qué votarle es un argumento de por qué no hay que hacerlo. Porque si corruptos, paniaguados y apesebrados quieren que gobierne Sánchez es porque no es nada bueno para nosotros que Sánchez gobierne.